Introducción. 2 minutos. Hay lugares en el mundo donde la realidad parece doblarse sobre sí misma, donde lo imposible encuentra terreno fértil para florecer. Y entre todos esos lugares malditos que he documentado a lo largo de los años, pocos han logrado perturbar mi sueño tanto como lo que voy a contar hoy. Esta es la historia de la Isla de las Muñecas, en México, pero no la versión romantizada que ya conoces sobre don Julián Santana y su obsesión por las muñecas. No, lo que voy a relatar ocurrió hace apenas 3 meses, cuando un equipo de investigadores paranormales decidió pasar una noche completa en la isla, armados solo con cámaras, grabadoras y la arrogancia típica de aquellos que creen que la ciencia puede explicarlo todo. Lo que encontraron cuando apagaron las linternas desafía cualquier explicación racional. Y lo más perturbador, todo fue grabado. Cada susurro, cada movimiento inexplicable, cada momento de terror puro que transformó a 5 escépticos en creyentes desesperados. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará repensar todo lo que crees sobre la frontera entre vivos y muertos. Y principalmente, te hará nunca más mirar una muñeca de la misma forma. Desarrollo principal. 25 minutos. Contexto histórico para entender lo que pasó esa noche fatídica. Primero necesitamos revisitar el origen siniestro de la Isla de las Muñecas. Ubicada en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, la isla ganó su reputación macabra a través de don Julián Santana Barrera, un hombre que dedicó más de 50 años de su vida a una obsesión que muchos consideraban locura, pero que tal vez era algo mucho más siniestro. La historia oficial cuenta que en 1950, don Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales cerca de su isla. Poco después, avistó una muñeca flotando en las mismas aguas y creyendo que pertenecía a la niña muerta, la sacó y la colgó en un árbol como forma de homenaje. Pero entonces, algo cambió en don Julián. Comenzó a escuchar susurros, pasos pequeños durante la madrugada y el llanto de una niña que resonaba por la isla cuando la luna estaba llena. Impulsado por una fuerza que jamás supo explicar, don Julián comenzó a coleccionar muñecas de todos los lugares posibles. Las sacaba de la basura, intercambiaba sus vegetales por ellas, incluso robaba cuando era necesario. Y una por una, las colgaba en los árboles de la isla, creando un ejército silencioso de rostros descoloridos y sonrisas perturbadoras que se balanceaban al viento como centinelas de un reino olvidado. Durante décadas, don Julián insistía en que las muñecas conversaban con él, que la niña ahogada le pedía más compañía, más guardianas para protegerla en su travesía entre mundos. Los habitantes locales lo consideraban loco, pero nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente, pues eventos extraños comenzaron a suceder en la región. Los pescadores relataban ver sombras pequeñas corriendo entre los árboles de la isla durante la noche. Los turistas volvían perturbados, jurando haber escuchado risas infantiles cuando no había niños cerca. El misterio se profundiza. En 2001, don Julián fue encontrado muerto, ahogado en el lugar exacto donde supuestamente había descubierto el cuerpo de la niña 51 años antes. Las circunstancias de su muerte permanecieron nebulosas. No había señales de violencia, no había testigos, solo un hombre de 80 años encontrado flotando en las aguas oscuras de los canales con una expresión de terror congelada en su rostro que ni siquiera la muerte logró borrar. Después de su muerte, la isla debería haber encontrado paz. Las muñecas continuaron ahí, convirtiéndose en una atracción turística macabra para los valientes o curiosos. Los guías locales crearon historias elaboradas sobre manifestaciones sobrenaturales, ojos de muñecas que se mueven solos, susurros que no tienen origen identificable. La mayoría de las personas asumía que era solo teatro, una forma de atraer turistas ávidos de experiencias paranormales. Pero entonces, hace 3 meses, llegó a la isla un grupo que cambiaría todo. El equipo estaba compuesto por 5 investigadores paranormales experimentados. Marcus Delgado, un ex-escéptico que se había dedicado a desenmascarar fenómenos sobrenaturales por más de una década
antes de tener sus propias experiencias inexplicables. Sarah Chen, una psicóloga especializada en fenómenos de percepción que estudiaba casos de apariciones desde una perspectiva científica. Roberto Vázquez, un ingeniero de sonido que había desarrollado equipos especializados para captar frecuencias que el oído humano no puede detectar. Ana Morales, una médium que a pesar de sus habilidades mantenía un enfoque escéptico y analítico. Y David Park, un documentalista que había pasado los últimos 5 años registrando investigaciones paranormales alrededor del mundo. La llegada a la isla. El equipo llegó a la isla de las muñecas en una tarde de octubre, cuando el sol ya comenzaba a inclinarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que contrastaban de forma perturbadora con las cientos de muñecas colgadas en los árboles. El silencio que los recibió fue casi tangible, roto solo por el suave balanceo de las muñecas al viento y el ocasional chapoteo del agua contra las orillas de la isla. Marcus, que lideraba la expedición, había planeado meticulosamente cada aspecto de la investigación. Instalarían cámaras de visión nocturna en puntos estratégicos de la isla, grabadoras de audio ultrasensibles cerca de los árboles con mayor concentración de muñecas y sensores de movimiento que detectarían cualquier actividad inusual. El objetivo era pasar 12 horas en la isla, de las 18 horas a las 6 horas de la mañana siguiente, documentando cualquier fenómeno que pudiera ocurrir. Durante las primeras horas de luz, mientras organizaban su equipo, la isla parecía casi pacífica. Las muñecas, aunque perturbadoras en su cantidad y estado de descomposición, eran solo objetos inertes balanceándose suavemente en los árboles. Sarah comentó en sus grabaciones iniciales que el ambiente, aunque macabro, no presentaba nada que su mente científica no pudiera explicar. Roberto probó sus equipos de audio y captó solo los sonidos naturales esperados: viento, agua, el ocasional canto de pájaros preparándose para el anochecer. Pero Ana, la médium del grupo, mostraba señales de incomodidad creciente desde el momento en que pisó la isla. En sus primeras grabaciones, describió una sensación de peso en el aire, como si cientos de ojos invisibles estuvieran observando cada movimiento del equipo. Relató sentir una presencia infantil muy fuerte, pero no solo una niña, múltiples presencias, como si la isla albergara un orfanato de almas perdidas. Las primeras manifestaciones. Cuando el sol finalmente se puso por completo, la verdadera naturaleza de la isla comenzó a revelarse. Alrededor de las 8:30 p.m., Roberto fue el primero en captar algo en su equipo. A través de sus auriculares de alta sensibilidad, detectó lo que describió como susurros de baja frecuencia, voces que parecían hablar en un idioma que no pudo identificar, pero que definitivamente no era español ni ningún otro idioma conocido. Marcus, siempre escéptico, sugirió que podrían ser interferencias de radio o ecos de conversaciones lejanas en los canales. Pero cuando Roberto ajustó sus filtros para eliminar posibles interferencias externas, los susurros no solo permanecieron, sino que se volvieron más claros, más nítidos. Y entonces sucedió algo que heló la sangre de todos los presentes. Una de las voces llamó a Marcus por su nombre. David estaba filmando en ese momento y captó la sorpresa en el rostro de Marcus cuando su propio nombre resonó en los altavoces del equipo de Roberto. No era una coincidencia, no era una pareidolia auditiva, era una voz infantil, cristalina, que pronunciaba Marcus con una entonación que mezclaba curiosidad con algo que solo podría describirse como hambre. A partir de ese momento, la dinámica del grupo cambió por completo. El escepticismo científico dio paso a una cautela nerviosa. Sarah comenzó a documentar cada pequeña anomalía en un cuaderno, intentando mantener cierta semblanza de metodología científica, incluso cuando su propia racionalidad comenzaba a ser cuestionada. Ana se inquietó más, informando que las presencias en la isla se estaban volviendo más activas, más audaces. El momento crucial. A las 23:15, David estaba ajustando una de las cámaras de visión nocturna
cuando notó algo que lo dejó paralizado. En su pantalla, veía claramente una de las muñecas colgando a unos 10 metros de distancia. Pero lo que le perturbó no fue la muñeca en sí, sino que se movía de forma completamente distinta a las demás. Mientras las demás se mecían suavemente con el viento nocturno, esta muñeca en particular se movía erráticamente, como si alguien la manipulara deliberadamente. David llamó al resto del equipo y todos pudieron confirmar lo que veían. La muñeca, una figura femenina con cabello rubio decolorado y un vestido azul desteñido, se balanceaba independientemente de la influencia del viento. Y entonces, algo aún más inquietante. A través de la cámara de visión nocturna, pudieron ver que la muñeca giraba lentamente, como si se girara para mirarlos directamente. Marcus, intentando mantener la compostura científica, sugirió que se acercaran a la muñeca para una investigación más detallada. Pero Ana lo interrumpió con urgencia, explicando que algo había cambiado drásticamente en la energía de la isla. Las presencias que había detectado ya no eran simples observadores. Se acercaban, se volvían más tangibles, más peligrosas. Fue entonces cuando Roberto hizo la sugerencia que lo cambiaría todo. Propuso apagar todas las linternas y fuentes de luz artificial durante exactamente 10 minutos, permitiendo que la isla mostrara su verdadero rostro en la oscuridad total. Sería un experimento controlado, argumentó. Si realmente había inteligencias en la isla, la oscuridad total podría animarlas a manifestarse con mayor claridad. En oscuridad total, a las 23:47, por decisión unánime del grupo, se apagaron todas las luces. La oscuridad que envolvía la isla de las muñecas no era simplemente ausencia de luz, era una oscuridad densa, casi física, que parecía tener vida propia. Los únicos puntos de referencia eran las lejanas luces de la ciudad, demasiado tenues para iluminar nada en la isla, y el pálido resplandor verde de las pantallas de los dispositivos electrónicos. Durante los 2 primeros minutos solo hubo silencio. Un silencio tan absoluto que se volvió ensordecedor. Ni viento, ni susurros, ni siquiera el movimiento de las muñecas, como si la isla misma contuviera la respiración. Pero luego, poco a poco, empezaron a surgir sonidos de la oscuridad. Primero, lo que sonaban como pequeños pasos, como un niño corriendo descalzo sobre hojas secas. Sara, susurrando en su grabadora, intentó racionalizar los sonidos como pequeños animales o ramas cayendo, pero su voz temblaba de una manera que delataba su propia incertidumbre. Al tercer minuto, Ana empezó a reportar que sentía movimiento a su alrededor, sombras que se movían en la oscuridad, más densa que la noche misma. Describió la sensación de pequeñas manos rozando su ropa, tirones suaves de su cabello y una presencia acercándose cada vez más a su rostro, como un niño intentando susurrarle un secreto al oído. Al quinto minuto, todos podían oír con claridad lo que solo podía describirse como risas infantiles. No era un solo niño, sino varios, riendo al unísono, una armonía macabra que resonaba desde todas direcciones a la vez. David, intentando mantener estable su equipo de grabación, notó que la risa parecía provenir no solo del exterior, sino también del subsuelo, como si hubiera niños enterrados en la propia isla, despertados por la oscuridad. El clímax del terror. En el 7º minuto, Roberto captó algo en su equipo que lo hizo cuestionar su propia cordura. Entre susurros y risas, una voz adulta comenzó a hablar. Una voz que todos reconocieron de inmediato como la de don Julián Santana, el hombre que había fallecido 22 años antes. La voz era inconfundible para cualquiera familiarizado con las grabaciones históricas del hombre, pero ahora había algo diferente en ella. Una urgencia, una desesperación que trascendía la muerte. La voz de don Julián repetía con insistencia: «No las despierten, no las despierten. Ellas no son lo que parecen». Y luego, con una claridad que heló la sangre de todos los presentes: «Las muñecas no son las guardianas, son las prisiones». En ese momento, Ana gritó de terror absoluto. Más tarde, relató que algo le había tocado la cara en la oscuridad. No una mano humana, sino algo frío, duro,
con la textura exacta de la porcelana. Y este toque no era suave ni exploratorio, sino posesivo, como dedos de muñecas intentando agarrar y arrastrar. En el 8º minuto, todos los miembros del equipo pudieron oír algo inexplicable. El sonido de cientos de muñecas descendiendo de los árboles simultáneamente. No era el sonido de objetos cayendo, sino el sonido de pequeños pies de porcelana golpeando el suelo, de articulaciones crujiendo, de cientos de muñecas moviéndose con propósito y coordinación. Marcus, desesperado, rompió el protocolo y encendió su linterna en el 9º minuto. Lo que la luz reveló fue una escena que ninguno de los investigadores podría olvidar por completo. Las muñecas ya no estaban en los árboles. Cientos de ellas formaban un círculo perfecto alrededor del grupo, todas mirando al centro, todas con sus ojos de cristal fijos en los aterrorizados investigadores. Pero lo más inquietante no era la disposición de las muñecas, sino el hecho de que todas estaban en poses diferentes a las que tenían, como si cada una hubiera elegido cuidadosamente su posición en el macabro círculo. La escapada desesperada. Lo que sucedió a continuación solo quedó grabado en audio, ya que David dejó caer su cámara justo cuando aparecieron las muñecas. Los gritos de la tripulación, los sonidos de la carrera desesperada y por debajo de todo el inconfundible sonido de las risas infantiles que parecían provenir de las propias muñecas. Roberto relató más tarde que, durante la huida al barco, sintió pequeños dedos de porcelana agarrándole las piernas, intentando derribarlo. Sara describió la sensación de ser perseguido no solo por las muñecas, sino por algo mucho más grande y antiguo que las usaba como avatares en el mundo físico. Hannah, la médium del grupo, tuvo la experiencia más intensa. Relató que durante esos últimos momentos en la isla se dio cuenta de la verdad sobre el lugar. Las muñecas no estaban simplemente poseídas por los espíritus de los niños, eran prisiones espirituales creadas por don Julián para capturar y contener entidades que no comprendía del todo. Y durante décadas, estas entidades prisioneras habían crecido en poder y maldad, esperando el momento oportuno para liberarse. El equipo logró llegar al barco y escapar de la isla, pero no sin consecuencias. Todos reportaron pesadillas recurrentes durante las semanas siguientes, sueños de encontrarse de nuevo en la isla, rodeados de las muñecas que ahora podían moverse libremente. Marcus desarrolló una fobia debilitante a las muñecas que le impedía entrar en jugueterías o casas donde las hubiera. Sara, la psicóloga escéptica, buscó terapia para afrontar lo vivido, pero descubrió que ningún método científico podía explicar ni aliviar el trauma. Las revelaciones finales. En las semanas posteriores a la investigación, el equipo realizó una intensa investigación histórica sobre la isla de las muñecas y don Julián Santana. Lo que descubrieron fue aún más inquietante que sus experiencias en la isla. Registros antiguos revelaron que el sitio había sido utilizado para rituales prehispánicos siglos antes de la llegada de don Julián. Era un lugar donde los antiguos habitantes realizaban ceremonias para apaciguar los espíritus de los niños que habían muerto prematuramente, niños cuyas almas estaban atrapadas entre mundos. Don Julián, sin saberlo, había reactivado estas energías ancestrales con sus muñecas. Cada muñeca que colgaba en los árboles se convertía en un vehículo para estas almas perdidas, pero en lugar de liberarlas, las aprisionaba aún más. Durante 50 años, estas entidades habían acumulado rabia y poder, esperando la oportunidad perfecta para manifestarse. La investigación también reveló que don Julián había dejado un diario descubierto recientemente por su familia. Las últimas entradas, escritas poco antes de su muerte, describían su creciente preocupación por las muñecas. Había empezado a comprender que ya no eran meros objetos, se habían convertido en algo vivo con voluntad propia. Su última anotación, fechada el día antes de su muerte, decía simplemente: «Quieren salir, ya no puedo controlarlos, perdóname por lo que he hecho». El equipo de investigación concluyó que don Julián había muerto intentando deshacer lo que había creado. Su muerte por ahogamiento no fue accidental,
Fue un sacrificio desesperado para intentar sellar de nuevo a las entidades. Pero su sacrificio solo logró contener el problema temporalmente. La creciente presencia de turistas e investigadores en la isla alimentaba a las entidades, dándoles más energía para manifestarse. Cierre, 3 minutos. Hoy, 3 meses después de aquella aterradora noche, la Isla de las Muñecas sigue siendo una popular atracción turística, con miles de visitantes cada año en busca de emociones fuertes o experiencias sobrenaturales. Las autoridades locales siguen promocionando el sitio como una curiosidad cultural, ignorando por completo las desesperadas advertencias del equipo de investigación. Marcus, Sara, Roberto, Ana y David intentaron advertir a las autoridades sobre los verdaderos peligros de la isla, pero fueron tachados de charlatanes en busca de publicidad. Sus pruebas de video y audio fueron clasificadas como inventadas, a pesar de que varios expertos confirmaron que no hubo manipulación digital. Pero la verdad siempre sale a la luz, por mucho que intentemos ocultarla. En las últimas semanas han comenzado a surgir informes de visitantes de la isla que han tenido experiencias similares. Los turistas que la visitan durante la luna nueva reportan haber visto muñecas moviéndose solas. Los guías locales, que antes consideraban las historias sobrenaturales un simple teatro turístico, ahora se niegan a llevar grupos a la isla después del atardecer. Y hay más. Roberto, usando su equipo especializado, ha detectado que los susurros en la isla son cada vez más fuertes y frecuentes. Las entidades prisioneras se vuelven más fuertes, más audaces. Ana, a través de sus habilidades psíquicas, intuye que ya no se conforman con permanecer confinadas en la isla. Quieren expandirse, encontrar nuevos hogares, nuevos refugios. La pregunta que nos quita el sueño no es si las entidades de la Isla de las Muñecas podrán liberarse por completo. La pregunta es cuándo y qué haremos cuando cientos de espíritus infantiles enfurecidos, aprisionados durante décadas en muñecas de porcelana, finalmente encuentren la manera de escapar al mundo de los vivos. Por ahora, la isla permanece allí, silenciosa durante el día, activa por la noche con sus cientos de guardianes de porcelana meciéndose suavemente con el viento. Pero ahora sabes la verdad. Sabes que cuando el sol se pone sobre los canales de Xochimilco, no solo las muñecas despiertan en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en los canales de México, si alguien te ofrece un tour a la famosa Isla de las Muñecas, recuerda esta historia. Recuerda lo que pasó cuando 5 investigadores experimentados apagaron sus linternas y descubrieron que algunas prisiones no estaban hechas para albergar criminales, sino para algo mucho peor. Y si decides visitarla de todas formas, por favor, mantén las luces encendidas. Porque en la Isla de las Muñecas, la oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una puerta abierta a pesadillas muy, muy reales.